Hemos ya citado el origen de cómo las madres indisponibles, las madres tóxicas pueden ser de diferentes tipos y es una sistemática clasificación que hemos recurrentemente explicado y descrito en este canal, cómo hay alguna serie de problemas que conducen a esta experiencia de maternidad para el niño frustrada, en la que ese niño no va a ver satisfecha la necesidad básica de apego seguro. Y así tenemos las madres que sufren de adicciones, alcoholismo, ludopatía, problemas que poseen literalmente el comportamiento y la voluntad de esas madres. Madres que presentan problemas mentales mayores, depresiones graves, esquizofrenia, enfermedades mentales altamente incapacitantes y que producen un comportamiento errático, desconcertante y peligrosísimo por tóxico para los niños. Tenemos el caso de la madre que presenta el trastorno límite o borderline, que proyecta sobre los hijos una actitud dual de no poder, por un lado, prestar demasiada cercanía o afectividad y tampoco poder soportar la lejanía y la distancia, produciendo un comportamiento errático que destruye literalmente el sistema de apego del niño. Las madres narcisistas que quieren de manera extendida reinar a través de los hijos, convertir a esos hijos en extensiones de sí mismas, que se miran en el espejo de lo que el niño va a conseguir para poder, a través de ese niño, presumir más, brillar más, obtener efectos sociales en términos de notoriedad, de imagen pública, de fama. Hablamos de las madres manipuladoras, maquiavélicas, que sistemáticamente enfrentan a los niños dentro de la propia familia, convirtiendo a unos en los buenos o los niños dorados, a otros en los malos o chivos expiatorios, y en esa conducta de dividir y reinar resultan victimizados especialmente los que se van a convertir en los chivos expiatorios, pero también en los niños dorados, los niños consentidos, los niños mimados y los niños sobreprotegidos vamos a encontrar patrones de alta vulnerabilidad en la vida adulta. Las madres que presentan una personalidad evitativa o dependiente. Las madres dependientes que convierten a los hijos en sus amigos, al niño pequeño en un confidente, en un pequeño asistente social, en un pequeño psicólogo, que convierten a niños muy pequeños en adultos tempranos que, habiendo roto su expectativa de ser cuidados, se convierten en propios parentizadores de sus padres, se convierten en los progenitores de sus mamás, visto como éstas proyectan esa inmensa dependencia y convierten al niño en un adulto temprano, en un niño que no se le permitió vivir en su infancia la expresión de sus legítimas necesidades, es decir, pedir o reivindicar lo normal en un niño como es ser atendido, ser cuidado, ser destinatario de atención, de amor y por tanto permitirse a sí mismo tener esa infancia despreocupada y feliz que un niño tiene cuando se sabe a salvo de todo a través del comportamiento de amor incondicional y de arropamiento de una madre amorosa, compasiva, dedicada, afectuosa. Los niños perdidos de estas madres tóxicas no siempre reconocen esa experiencia en el origen de sus problemas en la vida adulta, como he dicho, y tienden a distorsionarlo, a borrarlo, a olvidarlo todo y en muchos casos a pasar por encima a través de una banalización y normalización de esa experiencia. Significa que viven de espaldas a una parte importantísima de las causas que producen hoy en día en su vida adulta tantos efectos extraños, tantos poltergeists que no identifican y que no vinculan con esa experiencia original. Esos adultos deben ser encontrados porque son niños perdidos que tienen que revisitar su pasado y que desgraciadamente van a tener una gran atractividad
se van a ver inmersos en todo tipo de relaciones tóxicas que van a hacer que repitan en el futuro patrones de comportamiento que vivieron como víctimas en la infancia y que se repiten después en la vida adulta. Muchos de estos adultos, hace poco hicimos una emisión en directo dedicada al tema de los chivos expiatorios, no eran sino chivos expiatorios de sus grupos familiares que, internalizando ese rol, se convirtieron en la cabeza de turco de todas las violencias, del abandono, y crecieron con una identificación, con unas atribuciones que hacen de sí mismos negativas, que les llevan a no esperar ya nada o poco de los demás y que les llevan a los peores resultados, a los peores rendimientos profesionales, sociales, a todos los niveles en sus vidas como adultos. Como antiguos chivos expiatorios en sus familias, tienden a ser más probablemente elegidos como chivos expiatorios en sus grupos de trabajo, en sus nuevas familias, y desgraciadamente repiten, reenactúan el trauma una y otra vez, de tal manera que hay que sacarles de ese rol explicándoles su radical inocencia y obviamente poniendo la causa de sus problemas en donde verdaderamente está, como es en esas experiencias fallidas o incompletas de no apego, de apego inseguro. Los niños perdidos que hoy son adultos han desarrollado un estigma, una herida que es visible muy especialmente para los más peligrosos individuos que pueblan nuestro planeta, que son expertos en vulnerabilidades y que denominamos psicópatas. El niño perdido, procedente de esta experiencia de maternidad tóxica o maternidad fallida, lleva ese estigma clavado a la vista y es altamente vulnerable a todos aquellos que le prometan algo parecido a esa experiencia que les faltó. Y obviamente los psicópatas y las personalidades maquiavélicas olfatean esta vulnerabilidad y se presentan ante este niño perdido como portadores de lo que llamamos la promesa de redención. Es decir, como los príncipes azules, las princesas prometidas que van a calmar, que van a atender, que van a restañar esa herida profunda que los niños perdidos tienen, arrastran desde la infancia. Hay un problema común a los que procedéis de las madres tóxicas, de experiencias de madres tóxicas, además de la negación, además de la distorsión, y es la dificultad social producida por un enorme, diríamos, una enorme fuerza en nuestro entorno, en nuestra sociedad, que tiende a barnizar o a envolver la experiencia de la maternidad como algo sistemáticamente bueno, per se, intrínsecamente bueno, haciendo que los niños que no tienen esa experiencia pasen a pensar de sí mismos que son raros, que son malos, que son perversos o incluso son resentidos, asociales, por no reconocer en sus madres biológicas esa maternidad ideal, idealizada, mítica que se presenta en todos los foros sociales, en los medios de comunicación, como una mitología, yo diría, completamente dominante en nuestra época. El hablar de madres tóxicas es completamente contrario al espíritu de nuestra época y pareciera que la propia palabra madre o maternidad debiera asociarse por sistema a una base segura, a una experiencia de amor incondicional, quién te va a querer como tu mamá, quién te va a proteger mejor, si no reconoces en tu mamá a alguien cariñoso, bondadoso, protector, es que eres un mal hijo, una mala hija, o tienes alguna tara mental o psicológica que debes tratarte. Desgraciadamente, el reconocimiento de esta experiencia está lejos de ser universal en nuestra sociedad y además, tengo que decirlo con mucho dolor, también está muy lejos de ser reconocido por los propios profesionales de la salud mental, encontrándose los niños perdidos frente a psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, coach, que cuestionan sus relatos
sistemáticamente los invalidan, los dan como relatos distorsionados o procedentes de la mala fe o de la maldad o del resentimiento, intentando sofocarlos porque les produce mucha ansiedad, acaso porque les recuerden sus propias experiencias de maternidad tóxica sofocadas, eliminadas por el olvido, la amnesia o la distorsión, y se apresuran a intentar forzar al niño perdido, antes de nada, antes de elaborar, concienciar o reconocer la verdad o la realidad de su experiencia traumática, hacerle rápidamente perdonar a esa madre tóxica simplemente porque es tu madre, porque es una madre, porque es la madre biológica. Es decir, se apresuran a sepultar todo un cúmulo de traumas debajo del olvido o la banalización y trivialización o esa herramienta perversa de la que yo he hablado tantas veces como es el perdón del ofensor, a pesar de que no se haya reconocido ni la ofensa, ni siquiera se hayan reconocido los traumas y los efectos traumáticos en la vida adulta de esa conducta negligente, abandónica o maltratadora de la madre tóxica. Esa experiencia terrible que pasan muchos de nuestros pacientes que llegan procedentes de otras terapias o de otros enfoques terapéuticos culpabilizadores y que se han encontrado con la sistemática implacabilidad, la negación, el trato de no creer o de no validar la experiencia dura y, por supuesto, ni siquiera ayudar al cliente que tiene dificultades en reconocerla a poder aceptar la verdad y la realidad de lo que han vivido en su infancia. Contra estos profesionales hay que repetir y reivindicar la inocencia técnica de estos niños perdidos que se han pasado una vida entera ignorando el efecto que tuvo esa maternidad tóxica y desconociendo la vinculación que tiene con lo que repiten una y otra vez en sus vidas adultas, atribuyéndose a rasgos, a formas de ser, a una personalidad extraña o patológica, cuando lo que hay que atribuirlo es al trauma de haberse criado en esa familia, en esa experiencia que hemos definido como la maternidad tóxica. Muchos de estos niños perdidos han salido tan doloridos de la experiencia de ser hijos de madres tóxicas, hijas de madres tóxicas, que lisa y llanamente no quieren para otros niños ese mismo sufrimiento, renunciando así tempranamente a ser madres o a ser padres de niños, temiendo que esos hijos puedan repetir experiencias parecidas. Esto es muy significativo de muchos niños perdidos que, habiendo sufrido lo indecible, lo inefable, proyectan a futuro ese sufrimiento y se resignan a que nadie pueda sufrir más eso como ellos lo sufrieron, renunciando a ser padres o a ser madres de familias temiendo esa maternidad tóxica. Quiero reivindicar aquí, esta noche, desde esta emisión en directo, que la maternidad biológica no es un título nobiliario que se adquiere per se, y que la experiencia que da a la maternidad todo su sentido humano y psicológico es una experiencia que puede o puede no producirse, y que no se produce sistemáticamente, como en el caso de los animales, por el hecho del instinto biológico, que algunos aluden para validar que todo cuanto hace una madre debe ser siempre bueno y positivo, y que obviamente resulta ser algo ajeno a la experiencia de tantas y tantas víctimas de esas madres tóxicas. La maternidad biológica no es un título nobiliario, la maternidad psicológica se gana a través de un comportamiento dedicado, de plena atención, de escucha de las necesidades de un bebé que al principio no es capaz de hablar y que llora, de un bebé sobre el que hay que cuidar, no proyectar los traumas anteriores de procedencia anterior, de un bebé que es un mecanismo biológico, el mecanismo biológico más avanzado del universo y que viene muy sensiblemente sintonizado para encontrar al otro lado la experiencia de la incondicional maternidad, del amor incondicional que le va a ayudar a crecer, a madurar como ser humano y a
un equilibrio entre sus propias necesidades y las necesidades de los demás a base de ir aprendiendo la existencia de la alteridad del otro paulatinamente. Cuando ese niño es frustrado en esa legítima expectativa, nos encontramos ante tantos problemas, y esos problemas no se resuelven simplemente pasando por encima del niño perdido como un tanque, negando su experiencia o atribuyéndole a la mala fe, la distorsión o sencillamente la alteración mental. Los niños perdidos merecen la revelación técnica de su inocencia, merecen ser tratados con el amor, la dedicación y el respeto que cualquier otro niño. Y no se valida a través de una comunión con ruedas de molino experiencias dolorosas y traumáticas que han hecho y que no se pueden negar. La revelación de esta verdad es muy dolorosa para el niño perdido, porque muchos de los niños perdidos, a cambio de no haber experimentado este amor incondicional, se lo han imaginado y han mitificado a sus madres tóxicas, eliminando todo rasgo negativo, lo cual les ha llevado a eliminar toda una parte de la realidad de su experiencia y a entrar en mecanismos amnésicos, en mecanismos de defensa, en mecanismos disociativos para poder sobrevivir a esa experiencia incomparable. Bueno, ya llevamos casi sobradamente una hora y me gustaría atender algunas de las preguntas que veo aquí en el chat en directo. Hay muchísimas cuestiones. Yo quiero darle prioridad a las que tienen que ver con el tema de esta noche, que es la maternidad tóxica, cómo no ser una madre tóxica o cómo serlo, ¿verdad? Y aquí hay algunas cuestiones que tienen nuestra audiencia. Pregunta Rocío Vázquez: mi mentor me aconseja aceptarla y cortar así el linaje que arrastra y que no pase a mis hijos. Por tanto, ¿es mi responsabilidad? Bueno, obviamente una madre tóxica suele querer reivindicarse como una venerable y benéfica abuela, intentando recuperar el terreno perdido con el hijo o la hija, con los nietos. Y muchos de los pacientes que han sido niños perdidos se encuentran con la sorpresa de ver un comportamiento totalmente distinto, completamente al revés de lo que experimentando siendo hijos, cuando ven que la mamá tóxica se convierte en una abuela beatífica, en la abuelita paz, y que eso obviamente no cuadra con sus experiencias iniciales. Por tanto, hay que atender a la conducta. Obviamente, si la madre tóxica se convierte en una abuela tóxica, sigue siendo fuente de toxicidad también para los nietos, aunque la experiencia tóxica está muy atenuada por la presencia de una madre por el medio, que puede significar una base segura de apego. Por tanto, no es sistemáticamente imprescindible prescindir o cortar esa relación para que no alcance, digamos, el mal a los siguientes hijos, a la siguiente generación. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.